Las economías regionales tienen un lugar trascendente dentro de nuestra economía agroalimentaria y acá en el espacio de Comunicándonos en Agroempresario. Para ello hoy contamos con la presencia de Pablo Servi, que es el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Pablo, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando justamente de uno de los sectores donde recurrentemente se habla de crisis, de problemas, que es las frutas de pepita, la pera y la manzana, ¿no? ¿Cuál es la descripción que vos hacés hoy de esta economía? Y bueno, es una economía que viene golpeada, ¿no? Hace varios años que viene acumulando pérdidas, que por ahí uno dice no termina de quebrarse o de caerse, pero sí se va comiendo el capital de trabajo o no renovando o no reinvirtiendo, entonces a la larga termina complicando el sector. Venimos, como digo, con una serie de problemas acumulados de competitividad para exportar por cuestiones internas y algunas cuestiones estructurales también de la actividad. Pero bueno, y un poco con la expectativa de ver qué pasa, veníamos complicados. El año pasado un poco ayudaron las medidas que se tomaron de quita de retenciones y de tipo de cambio. Pero bueno, ya con el aumento de sueldos, la inflación y la baja de precios internacionales, te diría que estamos similar a lo que era anteriormente, ¿no? Estamos bastante complicados. Ahora, repasemos algunos indicadores. Por ejemplo, producción, ¿no?, de peras y de manzanas. ¿Está estable? ¿Está decayendo? ¿Está aumentando? ¿Cómo está ese parámetro? En general está decayendo porque hay una disminución de la superficie en producción y por ahí también se van dejando de trabajar, de hacer las tareas culturales, que es un cultivo perenne, pero si no se le hace la poda, el raleo, sigue produciendo, pero no fruta de calidad para el mercado, digamos. Y después existe una oscilación interanual dependiendo de condiciones. Normalmente los años pares en manzanas, ¿no? Hablando, son de menos frutas y los impares son de mayor cantidad de frutas. Pero digamos, en esa línea la tendencia es declinante en volumen, ¿no? Sí, declinante en volumen y también es estable, o sea, cambia el volumen de producción hasta un 30%, pero no más de un 5% la cantidad de cajas embaladas. Ajá. La diferencia la hace la industria, ¿no? Es como que el árbol tiene un potencial, o entre el árbol y el mercado se complementan para decir esta es la cantidad que puede absorber y cuando hay mucha más fruta termina yendo a la industria, ¿no? La diferencia es... Y ahora, digamos, entre lo que vos mencionás, la industria que sería dentro del jugo básicamente, ¿no? La que compra, digo. Sí, hoy la principal, después hay algo de secado, pero lo fuerte es la industria de jugos concentrados. Entre eso, el consumo en fresco y la exportación, ¿cómo se reparte la torta de lo que se produce entre estas tres demandas? En lo que es manzana, dependiendo del año, pero está entre alrededor del 35 y el 45% de la fruta que va a industria y el resto va en fresco, ¿no? Dependiendo cómo... ¿Y de fresco con mercado interno versus exportación, cómo se lo reparten? Y es un 35% mercado interno y 65% exportación. Ajá. También depende del año. Este año, como decía, un poco menos fruta año par. Y lo que ya la pera es más estable. En general la producción interanual no es tanto la variación, va con una tendencia un poco a la baja por abandono o disminución de superficie productiva, y la industria en la pera es alrededor del 30%, es más estable lo que va. Ahí el jugo de pera tiene una complicación seria de venta porque se utilizaba para endulzar bebidas y ha sido suplantado con el jugo de manzana que está barato ahora, y como Argentina en eso podía ser el formador de precio en cierta manera, se dejó de usar y hoy hay un stock casi de un año acumulado, ¿no?, en las jugueras. Bien, ¿y los mercados externos cómo están para las peras y las manzanas argentinas? Porque uno escucha hablar de varios factores. Uno, cuestiones de políticas comerciales de los países. Dos, de cuestiones sanitarias, ¿no? Que afectan y crean barreras adicionales. Tres, digamos lo que vos mencionabas, la falta de competitividad, ¿no? ¿Cómo está funcionando hoy el mercado exportador para este rubro? Y lo que nombrabas, la verdad que es un cóctel complejo que se está dando, ¿no? Porque hoy los mercados tienden a cerrarse, a ver, los bloques tienden a cerrarse, a generar barreras para arancelarias, otro tipo de barreras. Cuando caen los aranceles, ponen las fitosanitarias como otra forma de cerrar. Por ahí por mercado, los 3 o 4 principales, Brasil, que es el principal mercado como tal que tiene la región, es un mercado natural, ¿no?, por la cercanía.
tenemos una cuestión con una plaga que es el gusano de la carpocapsa, el gusano de la pera y la manzana, que los brasileños lograron ser declarados libres de la plaga y lo hacen valer a la hora de restringirnos. Tenemos un programa de mitigación de riesgo donde hay que hacer un corte del 2% de la fruta que va a ir al destino, con un costo importante y con un nivel de sanciones en el caso de que encuentren alguna... Si nosotros le exportamos a Brasil, de cada 100 manzanas hay que partir 2 y mirar si tiene algún gusano. Ese sería el sistema de aseguramiento de que no va el gusano en los envíos. Sí, y una parte se corta en campo, pero gran parte es cuando ya la fruta está embalada, o sea, tiene un costo muy alto. Y vendría a ser, como ingresos brutos, es el 2% que estás facturando, que esa fruta que se cortó se tira, me imagino. Sí, ya no tiene, o sea, se va a jugo, no tiene mucho destino, porque ya está destruida. Claro. Sí, realmente, y el nivel de exigencia porque el año pasado, por algún tema, esto se mezcla lo comercial o cómo es la relación entre países, nos cerraron la frontera y para poder abrirla se endureció el nivel de muestreo y corte y, como te digo, las sanciones son muy duras, lo que provoca este año una disminución de los volúmenes que van a hacer el mercado y cedimos el mercado de manzana principalmente a Chile, ¿no? Donde Chile ocupó el nicho que dejamos nosotros abierto. ¿Y hoy qué mercados tenemos? Brasil era el mercado natural por proximidad, pero en su momento se exportaba mucho a Rusia. ¿A dónde se está exportando hoy? Rusia es un mercado importante, sobre todo para cierto tipo de calidades y variedades que no aceptan otros mercados. Y bueno, hoy está complicado Rusia. Tenemos las cuestiones fitosanitarias, afortunadamente están bien, pero tiene una cuestión de que cobra un IVA, como es bastante informal el mercado, entonces cobra un IVA que el importador lo debería trasladar al consumidor, pero en esta cuestión termina pagándolo el exportador. Y hay un 5% de arancel de ingreso, que en teoría es para todos los países, pero por ejemplo Chile tiene un valor menor sobre el cual se calcula, por ejemplo para Chile sobre 64 centavos de dólar que se calcula el arancel y el IVA, y para Argentina estamos hablando de 78 a 81 centavos, depende de la variedad. ¿Y eso por qué? ¿Porque es una decisión del gobierno ruso? ¿O tiene alguna... ¿cómo es esto? ¿Algo técnico detrás? ¿Un aval técnico esa decisión? No, básicamente es una negociación entre países y bueno, ahí que yo estuve en Rusia hace 3 semanas atrás con una delegación junto con el Ministerio de Agroindustria, y lo dejamos planteado y pudimos conseguir la planilla que usa la aduana para calcularlo y lo dejamos planteado con el embajador y en Cancillería. Y de hecho nos dijeron que es importante tener algo concreto, porque normalmente son comentarios o cosas que se hacen, y en este caso tener algo concreto lo iban a ver de qué manera se podía auspicioso. Sí. En líneas generales, el mercado, digamos, ¿cómo se forma el precio de la manzana que circula entre países exportando e importándose? ¿Cómo se forma ese precio? Normalmente es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Se pacta normalmente un precio mínimo, un precio de referencia. Pero si el mercado está complicado, después termina habiendo ajustes de precios, ¿no? Pero básicamente se trata de negociar o de generar un precio de referencia. Pero hay, algún país que es el que te forma el precio, digamos, si China produce mucho y lo larga al mercado, ¿ese que le arma el precio al resto o no es el... Depende de los bloques, pero hoy sí hay un problema serio con esto del bloqueo ruso a Europa, y donde Polonia es un productor muy importante que ha crecido estos últimos años. Hoy tiene casi 5 veces o 4 o 5 veces la producción de Argentina en manzanas, y al bloquear Rusia eso se redireccionó a Europa. Son variedades que el mercado europeo no busca o no quiere, pero entran con precio muy bajo y presionan el mercado. Claro. Entonces, y también el mercado del jugo de manzana, los polacos lo han complicado. Claro. Y Polonia, al haber entrado en la Comunidad Económica Europea, tiene los beneficios de la Comunidad Económica Europea con un costo de mano de obra de 2,50 euros la hora contra 9 o 10 que tiene el resto de Europa. Claro. Entonces compiten de otra manera y están incorporando tecnología. Por estas cuestiones de la Comunidad Económica Europea y Alemania por una reparación histórica, para construir un empaque el 80% se lo devuelve la Comunidad Económica Europea de la inversión que haga la empresa.
y el otro 20 termina siendo crédito del Estado a 15 años. Entonces, hoy tiene la última tecnología. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, Pablo? Realmente es complejo el Claro. panorama y actividades que tienen mucha mano de obra, como comentábamos, una incidencia importante en el global es un 40% de costo de mano de obra, entonces ¿Y, la cosa es y compleja. cómo está para, no sé, una empresa argentina, que no sé si están integradas en el sentido que tienen las chacras, tienen los empaques y hacen todo el proceso? ¿Cómo está esa manzana terminada con un costo versus nuestros competidores? Y hoy tenemos que vender precios superiores justamente por los costos que tenemos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos deja fuera de mercado. Y si a eso le sumás el tema de aranceles, como te decía, que Chile tiene libre comercio con muchos Claro. países, entonces realmente es complicada la situación. Hoy te diría que antes la fruticultura del Valle era una fruticultura de cargar barcos o de tener volúmenes grandes. Hoy las empresas que están pudiendo sortear la situación están trabajando con nichos específicos, orgánico, cierto mercado, con algún programa. Ya es muy heterogénea, digamos, cada empresa hace su estrategia de mercado para tratar de sortear la cuestión, ¿no? Entonces, el orgánico, por ejemplo, ha crecido bastante, que es por el clima seco que tenemos nosotros y al estar aislados, estamos en medio del desierto, ¿no? Sí. Favorece ese tipo de cultivos o algún otro tipo de diferenciación es lo que puede hacer que Muchas veces yo había escuchado que había un problema también con el tipo de manzana que la Argentina produce, que esta Red Delicious, ¿no? No sé si sigue siendo la manzana más común, no es la que pide el mercado global y que habría que hacer un recambio de variedades. ¿Eso es así o es parte de alguna mitología del del sector? Y, tiene algo de cierto, digamos, ¿no? Sobre todo la red de licio con poco color. El color es un atributo muy importante en Claro. la fruta y la zona nuestra no es del todo ideal para el color, porque necesita amplitud térmica, ¿no? Eso normalmente se logra en altura o con más latitud. Claro. Sí tenemos muy buenas condiciones de sabor, ¿no? De hecho, en Brasil la fruta nuestra tiene un valor diferencial con respecto a la chilena, que tiene mejor color, pero porque se aprecia el sabor y la calidad. Claro. Pero eso hay que hacérselo saber al consumidor. Y sí, hay variedades nuevas que, sobre todo en el mercado europeo o en algunos otros mercados, que son más apetecibles. Y aquí cuesta un poco llegar a esa tecnología, ¿no? Como que demora un poco más que en el resto del mundo. Y también tenemos una ley, así como uno habla en la soja de la ley de semillas, que es la misma ley de semillas, así como autoriza el uso propio en la soja, autoriza el uso del material para reproducción para uso propio. Entonces, nadie te compra un plantín. claro, los breeders no quieren ceder las variedades a veces a Argentina por una cuestión de falta de seguridad jurídica. Entonces creo que en eso también es un desafío el que las nuevas leyes contemplen darle seguridad. Por un lado dice, es bueno, lo puedo reproducir y hacerlo, pero si no hay garantías para el que lo produce la nueva variedad, el que desarrolla la nueva variedad, no vamos a poder obtener ese tipo de materiales, ¿no? Ahora, si te dijeran, Pablo, no sé, estás participando de la mesa de fruticultura, ¿no? Y dicen, bueno, Pablo, ¿cuáles son las 3, 4, 5 medidas que hacen falta tomar para devolverle competitividad a la cadena de peras y manzanas? ¿Cuáles serían? Y una es el tema de la componente de mano de obra, como hablábamos, alrededor de un 40%, y hoy las cargas sociales tenemos un diferencial importante con respecto a Chile. Por ejemplo, nosotros estamos pagando alrededor del 33% y Chile paga el 3,5%, ¿no? Entonces ya ahí nos quita competitividad. Yo creo que tratar de bajar el costo laboral, no lo que cobra el empleado, pero sí lo que le cuesta a la empresa, sería una de las medidas. Y después creo que habría que trabajar en 3 ejes, o las zonas que salieron de crisis similares a la nuestra, trabajaron en tres puntos. Uno, mejorar la competitividad o la producción de lo que hoy tenemos, porque eso hay que venderlo y no se puede cambiar. Estamos hablando de 4 o 5 años para entrar en producción un monte. Entonces, generar inversión en tecnología para conservación, para mejorar la calidad de lo que uno tiene y poder defenderlo mejor. Por otro lado, trabajar en lo que es mercados, en todo lo que es logística. Hoy los costos de aduana, costos de logística son caros, altísimos. Entonces, trabajar en eso y en acuerdos
de volúmenes a mercado, de buscarle la vuelta, de no saturarlo, porque muchas veces los mercados no responden a precios, sino que son volúmenes acotados que puede absorber y si los presionamos nosotros mismos nos generamos la competencia entre nosotros y perdemos. Y por otro lado, ya diseñar una fruticultura futuro que pueda ser competitiva con otro tipo de tecnología adaptada a los problemas que hay y poder bajar costos o trabajar de otra manera, ¿no? No mencionaste ahí el tema de reintegros a la exportación, ¿no? Porque vos decías que, por ejemplo, Rusia te cobra una componente arancelaria para cuando vos le exportás. Y acá también no pagas retenciones, pero en general habría que tener un sistema de reintegros para compensar un poco lo que te cobra el otro cuando entras, ¿no? Sí, bueno, eso es un trabajo y parte de lo que hablaba las cargas sociales, también en algunos casos se consideran que son impuestos, ¿no? Impuestos al trabajo. Pero sí, hay mercados que los necesitamos, como son el caso de Rusia, y Argelia es un mercado que era importante, hoy tiene un sistema de licencias y de aranceles que nos está limitando mucho porque nos están dando licencias y Argentina, a pesar que le exporta mucho a Argelia, le compramos muy poco, entonces quizás también la política comercial tendría que ir a comprarle energía, si ellos tienen energía, comprarle a ellos, que nos están importando 1.000 millones, compran leche en polvo, que hay un problema, la lechería es importante, compran fruta, entonces buscarle por ese lado. Y en el caso concreto de Rusia, lo que se había planteado, la posibilidad, por ejemplo, de hacer un intercambio en rublos, digamos, ¿no? Nosotros le exportamos a ellos frutas, carne, leche, lácteos, y de allá importamos fertilizantes y gasoil principalmente. Hacer una compensación en rublos y una medida que se sugería que podía hacer es el rublo por ahí pagarlo un poco más. Entonces beneficiar a ese mercado que nos está cobrando mayores aranceles, tiene una serie de problemas y lo necesitamos, sin presionar el tipo de cambio ni generar una cuestión diferencial en el país, digamos. Claro, por ahí ese tipo de medidas sería interesante. El tema hoy el gobierno no ha salido de lo general, no ha tomado medidas más generales y yo creo que sería una segunda etapa de por ahí ya por mercado. Y con el mercado interno de fresco, ¿qué pasa? Porque no es una parte menor, es casi un tercio de todo lo que se produce, ¿no? Sí, la verdad que es el mercado que nos ha respondido y viene manteniéndose. Y bueno, el gran desafío ahí creo que tenemos que trabajar primero en llegar con un producto de buena calidad en general. Hay algunas empresas que lo hacen, otras no tanto, entonces tratar de llegar con un producto de mejor calidad y la otra deuda pendiente es generar una promoción para aumentar el consumo de frutas. Y si nosotros logramos aumentar un kilo per cápita, hoy estamos en 7, llegó hasta estar en 9, 10 kilos per cápita y hoy estamos alrededor de 7 kilos. Al año. Al año. Con un kilo sería el equivalente al mercado de manzanas a lo que exportamos a Brasil. Entonces, realmente son cosas que con una política de difusión se podría lograr. Y te hago una pregunta básica, pero ¿por qué la misma industria no hace una campaña publicitaria para promocionar el consumo de la manzana? Digo, porque con 45.000 toneladas más que se consuman, creo que pagaría largamente, ¿no? Sí, es un acuerdo que hay que construir en la región. Hace 3 años se había trabajado en el tema y se había logrado un acuerdo de autoarancelamiento, pero fracasó ahí el gobierno nacional al último momento, no quiso poner una parte que tenía que poner y fracasó, pero estaban todos hechos los estudios con Nielsen, una consultora, y estaba todo trabajado el tema y es un desafío, o sea, es una cosa que ven como factible, ¿no? Aumentar 2 kilos per cápita el consumo anual sería factible. Yo era muy chiquito, pero me acuerdo de aquella publicidad que era Coma Manzana, una edición de esa manzana a toda hora, ¿no? De los años 70 creo que fue, que creo que me parece que había sido exitosa, no sé qué recuerdo ahí en el sector, pero me parece que puede dar resultado, ¿no? Sí, esa fue una campaña, quien las hace sabe lo que hace, una cosa así, con la fruta, y aumentó justamente alrededor de 2 kilos per cápita el consumo. Y hoy estamos hablando de 80.000 toneladas, si fuera 2 kilos per cápita, ¿no? Estarían bárbaros. La verdad que ayudaría mucho. Y creo que son los desafíos que tenemos por delante y de construir acuerdos y generar este tipo de cuestiones. Y Pablo, la última, o las últimas, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, la CAME lo tiene, la Confederación de la Mediana Empresa, ¿no?
que es decir, lo que cobra el productor primario, lo que paga el consumidor, que hay una brecha tremenda. ¿Cuál es la situación del productor del que tiene la quinta o el monte de frutas hoy? El productor primario hay diferentes cuestiones, ¿no? Digamos, de cómo trabaja hoy, una gran parte tiende a integrarse, ¿no? El que tiene una mayor complicación es aquel que está libre o quiere anualmente vender la fruta. El que está integrado normalmente tiene asesoramiento de la empresa, provisión de insumos como para llegar adelante. Pero esto que hablábamos, si hoy el resultado es negativo en la cadena, o sea, el resultado lo que pasa es que la caja hay que pagarla, el combustible hay que pagarlo, los impuestos hay que pagarlo Claro. y bueno, lo que se reduce es el importe que va hacia la fruta. Después lo que habrá que discutir es Claro, es como la cómo variable repartir las pérdidas. Claro. La variable de ajuste está en la fruta. Sí, es razonable. Lo que está en el Claro. mercado de sacar los gastos, lo que queda es para la fruta. Después hay que ver Claro. cómo se acomoda. Pero ese ¿Y cuál es el precio que hoy cobra? ¿No? Bueno, hay que el momento de cosecha, no sé cómo es la comercialización de la manzana, pero ¿cuál es el precio que cobra el productor? Y depende el año. Ahora, por ejemplo, a fin de año ha habido una mejoría. Aquel que pudo guardar la fruta sobre fin de año es diferente. Entonces habría que depende del mercado que vaya cada uno, la componente, como la variedad, la calidad. Hoy la calidad incide mucho. Tenés una diferencia de una primera calidad, una segunda de casi el 100% más, vale la primera que la segunda. Entonces depende de qué tengas. ¿Y cuánto es eso? ¿3 pesos, 5 pesos? ¿Cuánto cobra? Y hoy No sé. es muy difícil de determinar. Y manzana, por eso depende de la variedad, porque si tenés lo que hablamos antes, un clon de roja mejorada que tiene mayor primera calidad, mayor cantidad de primera calidad, va a tener un resultado diferente. Es muy difícil de hablar un precio general para la fruta. En ese sentido, lo que sí tenemos diferencia con la Cameo, lo hemos discutido, porque ellos toman un precio promedio, que ahí está compuesto, está el descarte, que hoy, como hablábamos, te lo pagan nada, que tenés un 20 o 25%, y diferentes calidades que tienen un precio de acuerdo a la calidad y el calibre que tiene. Claro. Y ellos toman un precio de la fruta, de la más cara que se vende en el mercado, y la comparan contra el promedio general, un promedio. Entonces ahí, y después el valor agregado que tiene o sea, porque no es solamente llegar a la cosecha, después hay que conservarla, tiene una cantidad del empaque, la cantidad de materiales que lleva, la cantidad de la componente logística, o sea, tiene un costo importante todo lo que se mueve alrededor, ¿no? Y después, bueno, también está el margen que se maneja en la comercialización, ¿no? Digamos, desde que llega acá al mercado central o llega al supermercado hasta que llega al consumidor. También en el interior. De todas maneras, el grueso de la manzana o la pera fresca que compramos los argentinos la compramos en verdulerías, no en los supermercados. Sí, en Argentina es muy bajo la incidencia de ventas por supermercado. Está entre el 9 y el 15%, claro, dependiendo de las ciudades o la región, ¿no? O sea, digo que tal vez en el caso a veces pues ser un poco injusto culpar a los supermercados de remarcar el 100% si lo hicieran, porque en definitiva están incidiendo sobre el 10% del consumo local, ¿no? Sí, pero por otro lado forman precio, porque hablas con el verdulero y te dice, ¿por qué tenés ese precio? Y porque el supermercado no voy a vender menos que el supermercado, ¿no? Entonces tiene... Pero bueno, sí, no, creo que en esto hay que analizar la cadena y no... porque tampoco esto de salir a culpar, creo que en esto hay que buscarle la forma, y también en eso hoy habría que trabajar también en concientizar o en generar la cadena, porque hay mucha pérdida de fruta por mala conservación o que se pierde en la cadena y que termina pagándolo el consumidor o el productor, digamos, algunas de las dos puntas lo paga, porque ese 15 o 20% que hablan que se pierden muchas veces el verdulero por ahí lo cuida más porque está encima del producto. Y finalmente, Pablo, este año se habló mucho de la cuestión de la importación, ¿no? De manzanas de Chile, ¿no? Esencialmente. ¿Cuál es la real magnitud de esto y qué impacto tuvo o tiene en la cadena? Sí, hubo justo, lo que pasa es que coincidió con un reclamo de la Federación de Productores y que justo en ese momento ingresó algo de fruta de Chile. No llegó a ser el 1% del volumen total que se comercializa en Argentina. Pero bueno, es
es un tema delicado, ¿no? Porque nosotros de la Cámara nuestra, en ese sentido somos cuidadosos porque no podemos, por un lado, decir que no entre fruta de Chile y por otro lado pedimos que nos abran todos los mercados, que nos bajen los aranceles, ¿no? Digamos, creo que en eso hay que ser razonable y bueno, tendríamos que tener un mercado, o sea, por supuesto pidiendo la más exigencia, y lo que sí pedimos nosotros es, porque nosotros para exportar tenemos un precio mínimo de referencia, de refrendación, y en el caso que es alrededor de 14, 15 dólares, y para importar de Chile está alrededor de 10 dólares el precio mínimo que pone. Entonces lo que pedimos por lo menos que se exija lo que va a entrar, por lo menos el precio mínimo que nos piden a nosotros para exportar, porque se entiende que ese precio está calculado en función de los costos o de lo que... Claro. O de lo mínimo que debería pedirse. Ese precio es como de referencia, como para que no dibujen, entre comillas, la exportación, ¿no? Y tendría que hacer algo similar para la importación. Existe, pero en la importación, pero es bastante menor, como digo, es alrededor de 10 dólares, es 2 tercios de lo que sería el precio que nos piden nosotros para cuando salimos del país. Obviamente los que importaron o importan la fruta, la manzana, deben ser las cadenas de supermercados, ¿no? Porque ¿quién importa? ¿Son la industria? ¿Quiénes son los importadores? Hay algunas cadenas de supermercados y alguna gente que por ahí importa otros productos o empresas que tienen presencia en otros países, entonces buscan de traer de Chile, principalmente de Chile lo que se buscaba. Y estaba alguna intención también de traer de Italia, que son básicamente empresas que tienen presencia en los dos lugares, entonces ven... Mira, de Italia, la manzana, dijiste, de Italia... De Italia había una intención de traer, sí, presentación. Ajá. Es que hoy Europa tiene una sobreoferta similar, o sea, tiene problemas de competitividad, entonces fomenta la exportación con algunos incentivos. Y el flete, a nosotros un contenedor, ponerlo de acá en Europa, nos sale alrededor de $5.000. Y de Europa hacia acá están hablando con todo, con los fletes internos y todo, alrededor de $1.500. Bueno. ¿No? Entonces, como decía mi abuela, siempre en las duras, nunca en las maduras, Pablo. Sí, realmente, bueno, hablando de la fruta. Estamos en una coyuntura complicada, ¿no? A nivel mundial, esto de, como hablábamos de Rusia, el veto ruso, el cierre del mercado ruso generó una redistribución de la fruta que complica por lo menos el mercado europeo, y en general el mundo está yendo a construir más barreras. Hay que ver qué pasa con esto de Trump en Estados Unidos, con los planteos que está haciendo. Entonces, es realmente una preocupación nuestra este tema, ¿no? De cómo mantener los mercados y cómo va a ser el flujo de comercio. Bueno, realmente una situación, creo que escuchamos una descripción muy completa de por uno de los grandes temas que tiene que abordar la cadena de la fruticultura de pepita en la Argentina. Esperemos, Pablo, que las cosas se vayan ordenando en los años por venir. No, seguramente, y tenemos esperanza que las cosas van a salir adelante. Tenemos las cualidades de agua, de clima y de gente, sobre todo gente que sabe hacer las cosas. Así que creo que esto con alguna ayuda y que podamos acomodar un poco las cosas, vamos a poder salir adelante, ¿no? Volver al lugar que tuvimos. Esperemos. Pablo Servi, el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, acá en Comunicándonos en Agroempresario. Muchas gracias, Pablo. No, gracias.